Bienvenido a Varones de Dios, una comunidad donde los hombres se levantan, sanan y pelean por su propósito. Aquí, los guerreros enfrentan sus heridas, fortalecen su espíritu y caminan en el fuego de Dios. Prepárate, la batalla por tu destino comienza ahora. Hola, bienvenido a un episodio más de Varones de Dios, del miedo al fuego. Vamos a empezar nuestro módulo 1, el cual es despertar. El tema, reconocer que estás viviendo en piloto automático, atrapado por el miedo sin darte cuenta. Y lo hemos titulado Estar dormido. Hermano, te voy a hacer una pregunta y quiero que seas honesto. No conmigo. Conmigo no tienes que probar nada. Sé honesto contigo mismo. ¿Cuánto tiempo llevas pretendiendo que todo está bien? No, en serio. ¿Cuánto tiempo? Meses, años, a lo mejor décadas. Porque yo sé cómo se ve eso por fuera. Te despiertas, te levantas, vas al trabajo, provees para tu familia, llegas a la casa, tal vez vas a la iglesia el domingo, cumples con lo que tienes que cumplir y todos te ven como un hombre que tiene todo bajo control. Pero por dentro, algo está apagado, algo no está bien. Hay algo por dentro que se siente vacío, como si estuvieras funcionando pero no viviendo, como que si estuvieras despierto pero dormido al mismo tiempo. Si eso te suena familiar, quédate, porque este episodio es para ti. Este podcast es para ti. Que vamos a dividirlo en varias partes. La parte 1. ¿Qué significa estar dormido espiritualmente? Mira, cuando yo hablo de estar dormido, no estoy hablando de un hombre que no conoce a Dios. No estoy hablando de alguien que nunca ha puesto su pie en una iglesia. De hecho, muchos de los hombres que están más dormidos estarán sentados en la primera fila de una iglesia cada domingo. A lo mejor. Estar dormido espiritualmente no es no conocer a Dios. Al contrario, es conocerlo, pero estar viviendo lo que sabes. No es estar viviendo lo que sabes. No vives lo que sabes de la palabra, de la escritura, todo lo que sabes de Dios. Es saber que Dios tiene un propósito para tu vida, pero estar viviendo como si no lo tuviera. Es saber que eres libre en Cristo, pero vivir como si estuvieras encadenado. Es la diferencia entre tener la Biblia en tu mesa de noche y tener la palabra de Dios viva en tu corazón. Es la diferencia entre ir a la iglesia y ser la iglesia. Es la diferencia entre conocer la verdad y dejar que la verdad te transforme. Y el problema es que cuando estás dormido, no sabes que estás dormido. Así es como funciona eso. El que duerme no sabe que está dormido. Por eso necesitas a alguien que te sacuda. Por eso estoy aquí. Ese es el llamado que recibí de parte de Dios, a ser de apoyo en este tipo de situaciones, porque es una experiencia que he vivido en carne propia. Parte 2. La incoherencia del hombre hispano. Por ser hispano me atrevo a decirlo de esa manera, porque es parte de la cultura de alguna forma. Y mira, te voy a hablar de algo que nadie quiere tocar. Ese tema como que es muy tabú, pero que tú y yo sabemos que es real. Hay una incoherencia en la vida del hombre hispano que nos está destruyendo por dentro. Por fuera cumplimos con todo. Somos el pilar de la familia,
Somos los que trabajan doble turno, sin quejarse, somos los que no faltan, somos los que nunca dicen no puedo. La gente nos ve y dice, ese hombre es fuerte, ese hombre lo tiene todo junto. Pero por dentro estamos vacíos. Por dentro hay una soledad que no le hemos dicho a nadie. Hay una tristeza que cargamos como si fuera parte de un uniforme. Hay preguntas que nunca hemos hecho en voz alta. ¿Para esto es la vida? ¿Esto es todo lo que hay? ¿Por qué me siento tan solo si tengo gente a mi alrededor? Y no lo hablamos. Porque en nuestra cultura hablar de eso refleja debilidad. En nuestra cultura el hombre aguanta, el hombre no llora, el hombre resuelve, el hombre no pide ayuda. A eso es que estamos acostumbrados. Pero, ¿sabes qué, hermano? Eso no es fuerza, eso es supervivencia. Y hay una diferencia enorme entre sobrevivir y vivir. Dios no te creó para sobrevivir. Dios te creó para vivir con propósito, con fuego, con pasión, con gozo. Y si tú estás escuchando esto y por dentro algo te está diciendo, ese soy yo. Ese es el Espíritu Santo tocándote. Hermano, pon atención. Tienes que poner atención a esas señales que vamos a ir identificando. Parte número 3. Las señales de que estás atrapado sin saberlo. Ahora, quiero darte algo concreto. Quiero que escuches estas 6 señales y que seas brutalmente honesto contigo mismo. No me lo digas a mí. Tienes que decírtelo a ti. ¿Cuántas de estas reconoces en tu vida? Listo, vamos. La señal número 1. Irritabilidad constante sin razón aparente. Todo te molesta, tu esposa te habla y te irrita, tus hijos o personas con quien cohabitas hacen ruido y explotas, un compañero de trabajo te dice algo y te pones a la defensiva. Y después te sientes mal, pero no entiendes por qué reaccionas así. Hermano, eso no es tener un mal carácter. Eso es dolor sin procesar que está buscando una salida. La señal número 2. La distancia emocional con tu esposa e hijos, o bueno, tu familia en general. Estás en casa, pero no estás presente. Estás sentado a la mesa, pero tu mente está en otro lugar. Tu esposa te dice, ya no me hablas como antes. Y tú piensas, ¿de qué está hablando? Si yo no he cambiado, yo sigo siendo el mismo. Tus hijos te buscan y tú estás ahí, pero no estás ahí. ¿Me entiendes? Eso es piloto automático, hermano. Estás funcionando, pero tu corazón está apagado. Señal número 3. Usar el trabajo, las pantallas, la comida o las sustancias como un escape. ¿Sabes cuál es la diferencia entre descansar y escapar? Cuando descansas, te recuperas. Cuando escapas, solo te adormeces un poco más. Y muchos de nosotros estamos usando el trabajo excesivo, las redes sociales hasta las 2 de la madrugada, la comida, el alcohol o incluso el deporte obsesivo. No para disfrutar, sino para no pensar, para no sentir, para no enfrentar lo que hay adentro. Señal número 4. Sensación de vacío, incluso después de tener logros.
Compraste la casa que querías. Conseguiste el aumento en tu trabajo. Terminaste el proyecto o alguna meta que te había propuesto, al fin la lograste. Y por un momento sentiste algo, pero al día siguiente el vacío volvió. Porque el problema nunca fue lo que te faltaba por fuera. El problema es lo que está roto por dentro. Señal número 5. Religiosidad sin relación verdadera con Dios. Esta sí que está fuerte. Y la digo con mucho respeto. Vas a la iglesia, cantas las canciones, levantas las manos. Dices amén en el momento correcto. Pero cuando estás solo, no oras, no abres la Biblia, no sientes la presencia de Dios. Tienes religión. Y hay un mundo de diferencia entre las dos cosas. Religión y la relación con Dios. Señal número 6. Y esta es la que más duele. La otra anterior era fuerte, esta es la que más duele. Y vamos. Repetir patrones que juraste nunca repetir. Te prometiste que nunca ibas a ser como tu papá o alguna imagen paterna que tuviste cerca. Te juraste que tú ibas a ser diferente, que tú ibas a estar presente, que tú no ibas a gritar así, que tú no ibas a ser frío así. Y un día te escuchaste. ¿Y qué fue lo que escuchaste? Esa voz saliendo de tu boca. Y sentiste a lo mejor un escalofrío, porque te diste cuenta de que estás haciendo exactamente lo que dijiste que nunca harías. Si reconociste, aunque sea una de estas señales, déjame decirte que no estás solo y no estás dañado sin remedio. Solo estás dormido. Y Dios te está hablando, te está sacudiendo ahora mismo. Él es un Dios amoroso, un Dios de oportunidades, un Dios de transformación. Vamos a la parte número 4. La palabra de Dios, el llamado a despertar. Quiero que escuches lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 14. Y lo leo de la versión Reina Valera. Escucha bien. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Escuchaste eso? Dios no te está pidiendo, no te está sugiriendo, te está ordenando. Despiértate. Es un imperativo. Es una orden del cielo directamente a tu vida. Y fíjate en el lenguaje. Tú que duermes. No dice tú que estás muerto. Dice tú que duermes. ¿Sabes qué significa eso? Que no estás muerto. Estás dormido. Y la diferencia es que al que duerme, sí le puede despertar. Todavía hay vida en ti. Todavía hay fuego en ti. Solo está cubierto de cenizas, de años de dolor, de años de pretender, de años de sobrevivir. Pero la brasa sigue ahí. Y Dios está soplando sobre esa brasa ahora mismo, a través de este episodio, a través de estas palabras. Y mira, después dice, y te alumbrará Cristo. Eso significa que cuando tú das el paso de abrir los ojos, Cristo hace el resto. Él trae la luz. Tú solo tienes que estar dispuesto a despertar. Ahora escucha esto. Está en el libro de Juan,
capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Así es. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es lo que está pasando dentro de ti. La verdad es que no estás bien. La verdad es que estás cansado de pretender. La verdad es que hay heridas que nunca has enfrentado. La verdad es que hay miedos que te están controlando y ni siquiera los has nombrado. Y la verdad también es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que en Él hay libertad, que no tienes que seguir viviendo así, que hay un propósito ardiendo dentro de ti que está esperando a ser encendido. Pero el primer paso, escúchame bien, el primer paso no es cambiar. El primer paso no es hacer algo. Bueno, el primer paso es ser honesto. Eso es lo que hay que hacer, ser honesto. Decir la verdad. Primero, contigo mismo. Después, con Dios. Y eventualmente, con alguien de confianza, con quien puedas compartir el cambio que estás experimentando. La verdad es el primer paso. Y la verdad te hará libre. Nos hace libres. Parte número 5. Mi historia. Brevemente, mi propia experiencia de estar dormido. En el momento específico en que me di cuenta que estaba dormido espiritualmente. Cuando mi vida estaba en piloto automático. Cuando por fuera se veía muy normal, pues no tenía problemas con nadie, no le hacía daño a nadie. Aparentemente no tenía mayor necesidad de nada. Vivía muy tranquilo. En mi hogar, una paz y tranquilidad. Entonces como que no hacía falta nada. Más sin embargo, tenía problemas de alta presión. Una hipertensión breve en la cual nunca llegué a estar en medicamento para eso. Pero sí estaba alta. Entonces imagínate el nivel de estrés que podía estar teniendo por cosas del trabajo, por cosas de la vida. A lo mejor hasta el tráfico le impacta a uno. Pero bueno, en eso se llegó un evento que me hizo abrir los ojos, que me hizo empezar a recapacitar en cómo estaba mi vida. Cómo tenía una relación con Dios, la cual no la tenía. Me había alejado de eso, ya que crecí pues en el Evangelio. Pero pues durante la juventud me alejé del camino. Ese evento fue la pérdida repentina de mi madre en el verano del 2023, que me impactó mucho emocionalmente. Y luego seguida por una serie de situaciones que vinieron a mi vida, la cual me llevaron de regreso a los caminos de Dios. La única solución a las emociones que se desataron en esta etapa de mi vida. Dios definitivamente sale a encontrarnos en el desierto y no para castigarnos, sino por propósito, para llevarnos de regreso a nuestro primer amor. Y qué vacío más grande que había en mi vida. Cuando finalmente admití que no estaba bien, empecé a preguntarle a Dios cómo podía hacer para ser transformado, cómo dejar el miedo, cómo formar un carácter, cómo ser un verdadero hijo de Dios, cómo vivir en fe, cómo restablecer mi relación con Él, con Dios, cómo llenar los vacíos, aun cuando en
en mi hogar está mi esposa, están mis hijos alrededor, felizmente casado. Sí, apenas por unos años que tenemos de estar casados, pero bueno, fueron las señales que reconocí en mí mismo, así como acabamos de estar repasando. Y en eso hice la cuenta del tiempo que había estado dormido antes de este momento. Y habían sido un poco más de 20 años. Imagínate eso, 20 años habían pasado ya. No fue fácil, pero tenemos un Dios de transformación, lleno de amor, que nos da la fuerza para salir adelante. Y en eso me reveló o me llevó a un verso en Isaías 41:10, el cual dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una bendición muy grande el empezar a leer las Escrituras y ver las promesas que hay de Dios para nosotros. Cuando nos acercamos a Él, cuando Él está en control de nuestras vidas, cuando es el centro de nuestras vidas. Y tenemos que buscarlo. Tenemos que leer, tenemos que escuchar. Pero bueno, la parte de esta bendición fue encontrar una iglesia local a donde nos congregamos desde entonces, muy cerca de mi casa. Imagínate, con un pastor y unos líderes que son usados tremendamente por Dios. Siempre recibimos ese mensaje de la palabra. Te cuento esto para que sepas que yo estuve donde tú estás, confundido, perdido. No estaba bien. Y mira que no te estoy hablando desde un púlpito ahora mismo. Te estoy hablando desde la trinchera, desde el lodo en el que estuve, desde el mismo lugar donde Dios me encontró y me sacudió y me dijo: despiértate, Melvin, yo tengo algo más para ti. Y de esa promesa es la que me aferro. Y es como he experimentado una transformación. Bueno, la parte 6. ¿Por qué existe este podcast? Y esa es exactamente la razón por la que estamos aquí. Ese es el porqué de Varones de Dios. Es algo que nació de mi propia quebradura. Nació porque en mi sed de encontrar más de Dios, de saber más de Dios, busqué un espacio donde se tratara de que el hombre habla de sus heridas, de sus miedos, de su dolor. Y no encontré en sí un problema. Sí hay varios episodios, por ahí capítulos, y quizás lo hay por ahí, pero en su momento no lo encontré, no lo he encontrado. Así que Dios me regaló esta idea de compartir mi despertar, mi transformación, de que quien le busca le encuentra bajo su guía y sabiduría. Es un Dios que todo lo puede y que la gloria y la honra sean para Él. Del miedo al fuego es un viaje. No es un estudio de esos donde tú solo vas a tomar las notas y te vas a igual de cómo empezaste y esas notas se quedan en ese cuaderno, en esa libreta y ya. No, esto es un proceso de transformación de 5 etapas. Primero,
despertar que en el que estamos ahora, donde hay que reconocer que estás atrapado. Ahí es donde estamos ahora. Después, descubrir es donde hay que identificar las heridas de la infancia, a lo mejor que te tienen encadenado. Luego, sanar. La sanidad interior a través de la fe y el perdón. Después, renovar. Descubrir tu identidad en Cristo. Muy importante. Y finalmente, encender. Caminar en el propósito que Dios diseñó para ti desde antes que nacieras. Desde antes de la fundación del mundo, dice su palabra. Del miedo al fuego, de vivir apagado a vivir encendido con el fuego de Dios. De sobrevivir a vivir con propósito. Eso es lo que Dios quiere para ti. Y eso es lo que vamos a hacer juntos en este podcast. Eso es lo que vamos a lograr. Nuestro lema, hombres de fuego, hombres de fe, en el que tendrás fuego para tu espíritu, fe para tu camino. Nuestro verso insignia es en 1 Corintios 16:13, que dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Ese es el hombre que Dios te está llamando a ser. No el hombre que pretende, no el hombre que se levanta, el hombre que enfrenta, el hombre que arde con propósito. Hermano, antes de que se termine este episodio y lo cierres y sigas con tu día, te pido algo sencillo, pero valiente. Tal vez lo más valiente que has hecho por mucho tiempo. Cuando termines de escuchar esto, busca un lugar tranquilo. Haz el tiempo. Puede ser en tu carro, puede ser aún en el baño, puede ser afuera en la noche. Un lugar donde estés solo, pero busca ese momento. Haz el momento. Y hazte una pregunta. ¿En qué área de mi vida estoy pretendiendo que todo está bien cuando no lo está? Te la repito. ¿En qué área de mi vida estoy pretendiendo que todo está bien cuando no lo está? No tienes que hacer nada más. No tienes que llamar a nadie. No tienes que resolver nada. Solo sé honesto. Solo admite la verdad, aunque sea en silencio, aunque sea solo entre tú y Dios. Es todo lo que necesitas para empezar. Porque la verdad, acuérdate, la verdad os hará libres. Y ese momento de honestidad, ese es tu primer paso. Ese es tu primer paso para despertar. Vamos a cerrar con una oración. Si puedes, cierra tus ojos donde estás. Y si no puedes, pues solamente escucha. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te pido ahora mismo por quien está escuchando esto. Tú le conoces. Tú sabes su nombre. Tú sabes lo que carga. Tú sabes lo que esconde. Tú sabes cuánto tiempo lleva dormido. Señor, despiértalo. Sacude su corazón. Transforma su vida.
Abre sus ojos. Que tu luz alumbre las áreas de su vida que ha mantenido en la oscuridad. Dale el valor, Padre, de ser honesto. Dale el valor de decir, no estoy bien, pero estoy dispuesto a empezar. Y Dios me va a ayudar. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Wow, qué bendición. Hermano, si este episodio te tocó, entonces ahora sí te pido estas 3 cositas. 1, sigue este podcast. Suscríbete en la plataforma que estés usando. Esto apenas está empezando y lo que viene, te va a transformar. Dios tiene planes de bien para los que le aman. 2, comparte con un hermano. Piensa en ese amigo, algún familiar, el primo, a ese compañero de trabajo que sabes que está pasando por algo. Mándale este episodio. No le digas nada más, solo mándaselo. Deja que Dios haga el resto, que se manifieste en su vida. Número 3, descarga la guía gratuita titulada 5 señales de que tus heridas de la infancia te tienen atrapado. Es gratis, es corta y de verdad que va a abrir tus ojos a cosas que probablemente no habías considerado. Encuentras el enlace en la descripción del podcast. Varón de Dios, recuerda, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Dice 1 Corintios 16:13. Bueno, yo soy Melvin y esto es Varones de Dios, del miedo al fuego. Nos vemos en el próximo episodio. Acabas de entrenar tu espíritu con Varones de Dios. Mantente firme, camina con honor, con integridad y lidera con fuego. Gracias por sintonizarnos. Comparte este episodio con otro guerrero que necesite fuerza hoy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios te bendiga.